Compañeros, buenos días. Bueno, nada, la sexta mesa de coyuntura, el tema que elegimos esta vuelta es herramientas para una política de seguridad democrática. Quiero agradecerles a todos por venir, por hacernos el aguante. Bueno, el tema se me ocurrió alrededor del juicio de Axel López. Me pareció que era un tema que ameritaba retomar y profundizar. Cuando estábamos panfleteando la charla con los compañeros del ministerio, un compañero me dice, ¿pero qué es eso de seguridad democrática, no? Y yo digo, bueno, mirá, tenemos toda una política de ampliación de derechos, tenemos experiencia de atajo que vamos a presentar, la enorme experiencia de la Asociación Pensamiento Penal, que está avanzando con toda una teoría para un modelo penitenciario alternativo, las experiencias de educación en contexto de encierro. Justamente hoy habíamos invitado al referente de contexto de encierro de la provincia de Buenos Aires, Pablo Alonso, que bueno, no pudo venir porque le robaron viniendo para acá, así que bueno, está en ese tema. Así que bueno, digamos, los referentes están en la sociedad, no están afuera, digamos, no tienen chofer, el compañero Pablo estuvo bastante tiempo sin cobrar, o sea que bueno, la verdad es que son cuestiones que están acá, si no vamos a hacer no vamos a decir nada nuevo en ese sentido. Pero bueno, la idea era, teniendo en cuenta todas estas experiencias, empezar a consolidarlas. Creo que a todas los atraviesa una misma idea, que es comprender la complejidad de lo que es el sistema penal, no caer en hacer la crítica en los medios de comunicación de todo esto que se le llama, que Zaffaroni le llama populacherismo punitivo, todas esas expresiones que desde lo emocional destruyen el discurso del derecho penal, destruyen los principios constitucionales. Todo el mundo se acuerda de la Constitución cuando hay que defenderlo a fight, pero nadie se acuerda de la Constitución cuando hay que defender el principio de legalidad, todos los principios que articulan y que arman la defensa del inocente. Bueno, para todo esto convocamos bueno, Pablo no puede venir, pero a dos invitados, habíamos convocado tres. Mario Juliano, que es acá a mi izquierda, es juez en lo penal en Necochea, es el fundador de la Asociación Pensamiento Penal. Tiene muchísimos trabajos publicados y realmente es una fuente invalorable cada vez que hay que recurrir para comprender temas de la actualidad y de debate, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, todo lo que vino trabajando. Ayer justamente a la noche, mientras preparaba algunas palabras para hacer esta introducción, estaba leyendo todo el análisis que hiciste sobre las estadísticas penitenciarias. Julián Axat, que tiene a cargo el programa Atajo, que es un trabajo muy interesante de acceso a la justicia en el territorio. También es una experiencia que queríamos presentar. Alfred, ¿cómo andás? Muy bien. Compañero de Parques Nacionales. Y bueno, esos son los temas que queremos trabajar en la mesa de hoy. Y bueno, antes de arrancar, quisiéramos unas palabras de Omar, que bueno, siempre nos da una mano con este tema de las presentaciones y al mismo tiempo también constituye una cierta unidad. Por ejemplo, esta revista que ustedes tienen ahí, que es Escenarios, es un trabajo dedicado a Estado y políticas de seguridad, es el número anterior. Hace muy poco presentamos el 33, que es una síntesis sobre la cuestión del pensamiento nacional y popular. El anterior era sobre justamente esta cuestión de seguridad y lo hicieron los trabajadores del Ministerio de Seguridad con una serie de artículos en referencia. Bueno, sobre eso me gustaría que cuente algo también Omar. Bueno, todos estamos tratando desde lo gremial también, involucrarnos en este tema que bueno, por momentos tiene mucha eficacia electoral. O sea, la verdad es que hay muchos candidatos que hacen de la cárcel una máquina electoral y hay otros que complejizan esta cuestión y no se montan sobre
sobre esa agenda mediática. Así que bueno, muchas gracias de vuelta y arrancamos. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada les pido mil disculpas por mi llegada tarde, pero se me hizo un poco complicado cruzar Callao de Corrientes para mí para este lado. Por ese mismo tema que es cierto, estamos todos en la calle cotidianamente. Yo voy a ser muy breve. Lo más importante es darle lugar a los que saben y a los que trabajan en profundidad estos temas. Cuando nos decidimos sacar este número de escenarios respecto al tema de política de seguridad fue con la única o exclusiva pretensión de decir presentes como profesionales que nos desempeñamos en el Estado a la discusión sobre la temática de la seguridad. Como cualquier otra política pública, entendemos que nosotros no somos convidados de piedra, que tenemos cosas para decir, cosas para aportar, una experiencia básicamente para salir o dar respuesta a dos o tres cuestiones. Una, la que mencionaba Leo, que es esta farandulización del problema de la seguridad, donde en programas con paneles, con artistas, vedettes y jugadores de fútbol, discutimos la problemática de la seguridad y se hacen afirmaciones y se hacen aseveraciones, cuando no alguna conocida conductora de programas, cuando tiene algún problema personal, pide penas de muerte o pide cosas por el estilo, y la sociedad sale a discutir lo que opinan como si esto fuera el tema de la seguridad. Lamentablemente es la forma en que es tratado esta cuestión en la mayor parte de las oportunidades. Pero cuando yo leí los artículos de este número me quedaron dos conceptos, los puse en el editorial y que son los dos conceptos sobre los que me interesa volver. La primera es no perder nunca de vista que estamos hablando del diseño de un sistema de seguridad democrático y en democracia. Para aquellos que siguen hablando de Giuliani y otro tipo de experiencias, vayan a Baltimore y me cuentan. ¿No? O sea, ahora ya no los pueden parar, ya no los tienen tan fuera de control los muchachos. Y yo creo que además uno de los problemas más graves que estamos atravesando, Leo sabe más que yo de esto, hay un problema de violencia institucional, etcétera, sobre el cual nadie quiere hablar o sobre el cual lo barremos abajo de la alfombra. Y lo segundo que sí me parece central es que asumamos, los que nos consideramos militantes de un proyecto nacional y popular, esta temática como parte de nuestra discusión. Que no le esquivemos el bulto, porque a veces hay compañeros que creen que la palabra seguridad implica la farandulización o la mano dura y entonces no hay que discutir del tema. Y nosotros tenemos que discutir porque tenemos que ser capaces de decir que hay, dentro de la democracia, formas de abordar esta problemática y darle respuestas. De lo contrario, nos va a pasar que la derecha más reaccionaria nos robe banderas que son nuestras, ¿no? En general en América Latina nos robaron ya la bandera de la corrupción, la utilizan como un ariete para hackear a los gobiernos populares, cuando nosotros mismos perfectamente tendríamos que ser nosotros los primeros que salimos a decir que en un gobierno de carácter nacional y popular los que no perdonamos los hechos de corrupción somos nosotros, no entregar esa bandera. Y el otro tema es el tema de la seguridad, en el cual muchas veces esquivamos el debate cuando, y seguramente ahora vamos a verlo, tenemos muchísimo para decir y para aportar. La revista se llama Escenarios porque entendemos que como sindicato lo nuestro es aportar el marco, el escenario, el lugar, y los conocimientos, el debate, las ideas son las que todos los que trabajamos en una determinada política pública podemos aportar, y en eso es lo que vamos a seguir insistiendo en esta y en otra gran cantidad de cuestiones. Así que yo acá lo dejo ahí, diría alguien, y vamos a escuchar realmente a los que saben de este tema. Primero que todo, muchas gracias, Leo. Esta es la segunda oportunidad en la que fui invitado a estos encuentros de seguridad democrática. Creo que fue el año pasado o el anteaño, ahora no me acuerdo. Me acuerdo que hablamos del Consejo de la Magistratura. Fue el año pasado. Bien. Nada, y un gusto estar acá. La verdad que estamos trabajando con el programa de acceso a la justicia de la Procuración con el Ministerio de Educación. Estamos produciendo contenidos de acceso a la justicia para docentes, en cartillas, en guías.
Estamos viajando por todo el país contando estas experiencias que voy a contar ahora, gracias a la decisión de la gestión actual de este Ministerio de Educación y un convenio que firmamos hace pocos meses con el subsecretario, el doctor Brenner, para justamente intercambiar y cooperar en materia de acceso a la justicia y educación. Por lo tanto, es muy grato estar acá, y sobre todo con los trabajadores, ¿no?, que hacen posible día a día, le dan otra cara a la educación de nuestro país tan golpeada todo el tiempo, y donde el tema de la seguridad no le es ajeno, ¿no? La educación es la base de la seguridad democrática, ¿no? Y en este sentido, lo que yo les vengo a contar es una experiencia puntual que arranca el año pasado, hace un año, mayo del año pasado, por decisión de la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Giscarbó, con la idea de crear en el Ministerio Público Fiscal un programa de acceso comunitario a la justicia. En realidad existen dos antecedentes en el Ministerio Público Fiscal que ya venían pensando dispositivos de acceso a la justicia para el Ministerio Público. Uno es la creación en el año 98 de las Fiscalías Barriales en la Ciudad de Buenos Aires, y otro es el programa el PIC, Programa de Integración Comunitaria, que trató de vincular a los organismos de derechos humanos, especialmente con temas vinculados a los derechos humanos, con el trabajo de los fiscales, ¿no? Estas son dos viejas experiencias, o dos experiencias anteriores donde el Ministerio Público Fiscal estaba pensando abrir sus puertas, abrir y remover sus propios obstáculos para vincularlo con la comunidad. Sin embargo, por evaluación de la actual gestión de la Procuración, había que hacer un esfuerzo mayor para crear canales de contacto más fuertes entre la gente y los fiscales nacionales y federales. Y la Procuradora lo lleva a cabo con la creación, con el dictado de la resolución 1316 del 14, que decide crear el programa Atajo. En realidad, Atajo quiere decir Agencia Territorial de Acceso a la Justicia. La gran decisión de la Procuradora, a mi entender, con la creación de este programa, es copiar algunos modelos o algunas experiencias de acceso a la justicia que se vienen llevando a cabo en Colombia, que se vienen llevando a cabo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Esto es abrir oficinas en los barrios vulnerables, ¿no? Esta es un poco la idea del atajo. Crear un atajo es armar un camino distinto al que tradicionalmente en la calle, el camino común, se recorre para llegar a los palacios de justicia. En tanto, los palacios de justicia, las fiscalías, siempre se encuentran ubicadas en los centros de las ciudades, ¿no? Crear oficinas en las periferias urbanas y donde las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no tengan que transitar hacer largos trayectos, es una manera de ganar en tiempo, ¿no? Ganar en tiempo y espacio, en tanto este sesgo de nuestra justicia histórica es palaciega, ¿no? Nuestra justicia histórica es palaciega y es principalmente piensa en los centros urbanos, no piensa en las periferias. Entonces, la creación del programa, justamente copiando algunas experiencias, decía, de países latinoamericanos que ya en la que estos intercambios entre oficinas barriales de justicia y sectores vulnerables existe, se crea y se decide llevar oficinas a los barrios, ¿no? Esta es un poco la idea. El programa entonces se crea, yo proyecto este PowerPoint. ¿Se podrá bajar un poquito la luz para que se vea mejor? No sé si se alcanza a leer. El programa se crea mediante resolución 1316 para facilitar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y participación
en el sistema de administración de justicia. Se toman las 100 reglas de Brasilia del año 98 como reglas operativas, en las cuales ya se establece, en las reglas de Brasilia se establece la necesidad de recortar tiempo y espacio en términos de acceso a la justicia. Ustedes saben que la teoría del acceso a la justicia es de posguerra, la elaboraron dos autores, un italiano llamado Mauro Capelletti y un inglés, Brian Gart, en realidad un norteamericano, que escribieron aquella famosa obra sobre la teoría del acceso a la justicia y el movimiento de los derechos el movimiento de los derechos humanos de acceso a la justicia. Para Capelletti y Gart, el derecho tal cual, digamos, el derecho continental, por decirlo de alguna manera, continental romano y procesal para la posguerra tenía defectos. Uno de los grandes defectos que encontraban Capelletti y Gart, después de hacer un análisis de la mayoría de los sistemas procesales, digamos, del mundo continental, eran los costos de los procesos, eran las distancias de los pobres, era la dificultad a la hora de brindar defensa para todos y obviamente los litigios en los cuales obviamente ocurrían, o sobre los litigios en el sistema penal en el que por lo general eran captados solo los sectores vulnerables y no los sectores de más altos ingresos o las organizaciones criminales, ¿no? La teoría del acceso a la justicia se fue modificando con el tiempo, no voy a abundar demasiado en términos de teoría de acceso a la justicia, pero sí decir que este tipo de programas son hijos del pensamiento de Capelletti y Gart sobre, obviamente, los primeros dispositivos que fueron pensados luego de esa obra, especialmente a partir de la creación o digamos, de las ideas que derivan en la creación de defensas públicas, o mayor cantidad de defensas públicas, de la creación de dispositivos como el beneficio de litigar sin gastos, o como la creación dentro de los colegios de abogados el abogado pro bono o las consultorías gratuitas en las universidades, en los prácticos, o las consultorías gratuitas para el patrocinio jurídico gratuito de personas que, digamos, con carta de pobreza, etcétera. Es decir, el procesalismo empezó a pensar mecanismos para resolver los obstáculos respecto de las personas en situación de vulnerabilidad frente al sistema de derechos, especialmente desde que la teoría del acceso a la justicia viene a poner en jaque también algunas ideas de Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, en tanto el derecho no es solo legalidad, sino que también el derecho es legitimidad. Y por lo general suele existir una distancia muy fuerte entre aquello que el derecho dice prometer en sus constituciones o dice tutelar y lo que realmente tutela de manera efectiva, ¿no? La efectividad de los derechos, ¿no? La efectividad de los derechos humanos. De ahí que Capelletti y Gart hablen de que en realidad el primer derecho sea el acceso a la justicia, con el cual se accede al resto de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, etcétera. Si no tenemos un buen mecanismo de acceso a la justicia, difícil podremos acceder al resto de los derechos que las constituciones declaman. Por eso la creación de este tipo de programas, ¿no? En principio, las líneas de trabajo del programa están basados, decía, el primero es la instalación y gestión de oficinas de acceso a la justicia en los barrios, el segundo es la asistencia y la articulación con jueces y fiscales en investigaciones vinculadas con problemáticas propias del acceso a la justicia. En tercer lugar, relevamiento y sistematización de datos producidos en el marco del programa, con la creación de un observatorio de derechos dentro del Ministerio Público Fiscal. Y en cuarto lugar, actividades de formación, promoción de derechos y prevención social de delitos. Es decir, la creación de un programa de acceso a la justicia dentro del Ministerio Público Fiscal implica un mayor esfuerzo de parte de los fiscales con la comunidad,
que implica un mayor esfuerzo de articulación entre una fiscalía y una fiscalía en un barrio, y una oficina de atajo en un barrio. Es decir, aquellos fiscales que trabajan por lo general en el centro de la ciudad y reciben actuaciones sumariales de parte, ya sea por delegación de los jueces o por parte de la policía, ahora van a recibir de parte de las oficinas descentralizadas en los barrios cantidad de denuncias que por supuesto se van a recibir y ellos van a tener que instruir. Este es uno de los impactos buscados con la creación del programa, que las denuncias que canalice el programa Atajo sean investigadas directamente por el Ministerio Público Fiscal, impactando también directamente sobre las comisarías, que son las que naturalmente reciben denuncias, muchas veces en realidad reciben la mayoría de las denuncias en los barrios por parte de los sectores vulnerables, y a veces son desactivadas o no alentadas, o no se hace una explicación correcta de cómo recibir o no una denuncia. Es decir, el programa busca de alguna manera sustituir a las comisarías o complementar a las comisarías como sistema de recepción de denuncias, ¿no? Bueno, esto lo expliqué. Acá, bueno, están las oficinas donde hoy están instaladas. Hay algunas fotos de cómo fueron pensadas por los arquitectos de la Procuración las oficinas. Tenemos las oficinas de Barracas, de Barrio Mitre, de Villa 20, 1114, de la Villa 31 bis, la oficina del barrio de Constitución, un atajo móvil, que es una camioneta adaptada a oficina que tiene 3 puestos de trabajo y circula por la Villa 15, por la Villa Rodrigo Bueno y ahora por La Boca. Es decir, el programa ha hecho un esfuerzo por cubrir la periferia de Ciudad de Buenos Aires completa en los barrios y villas más importantes. Decimos villa ahí donde no existen servicios públicos, ¿no? Agua potable, electricidad, barrio de limpieza, y no existe, digamos, urbanización, ¿no? La villa es justamente lo contrario de urbanización. Digamos, los procesos de urbanización en Ciudad de Buenos Aires desde el 98 para acá, que ya se encuentran, que ya figuran en leyes, son procesos, todavía no están terminados, hay expedientes penales, expedientes contenciosos administrativos que están en trámite, y obviamente lo que diferencia una villa de un barrio es justamente la urbanización, la cantidad de servicios públicos con las que cuenta. De ahí la decisión de generar este tipo de dispositivos en lugares donde están a medio camino de procesos de urbanización para garantizar derechos, garantizar inclusión, obviamente en estos lugares, por el tipo de fragmentación social que encontramos en estos lugares. Acá está el mapa donde están los puntos de las oficinas. Y bueno, como segunda etapa, la idea de la Procuradora fue crear las oficinas también en el interior del país, de manera de profundizar la inserción del Ministerio Público en todos los ámbitos poblacionales, donde existen dificultades de acceso, obviamente, al sistema de administración de justicia. Se eligieron 2 lugares pilotos en el interior, el Rosario, Gran Rosario. Se instaló la oficina en Las Flores 1, en la entrada de Rosario, uno de los barrios más conocidos y difíciles, obviamente vinculado al narcotráfico y obviamente a algunas bandas que operaron en Rosario hasta hace un tiempo, y algunos, digamos, y que todavía se entiende que siguen operando, lugares donde hay tasas de homicidios muy altas. En Mar del Plata, en el barrio Las Heras, también en la periferia marplatense, en la parte oeste de Mar del Plata, del otro lado de la Ruta 2. Y también acabamos de crear una oficina el mes pasado en Godoy Cruz, en Mendoza, y la idea es crear una oficina en Santiago del Estero y Córdoba, y a fin de año llegar al sur, no sabemos todavía si al Alto o en Bariloche, que cubra la zona de San Juan, perdón, la zona de Río Negro y Neuquén también. Cada oficina de atajo cuenta con un equipo interdisciplinario, es decir, la oficina no es que está atendida por personal administrativo ni solo abogados, sino que justamente la idea de vincular vulnerabilidad
con, en realidad, respuesta integral por parte del Estado, implica la creación de un servicio de justicia basado en saberes múltiples, y en este sentido cada oficina de atajo está compuesta por un abogado que hace de coordinador, por un abogado, por trabajadores sociales, psicólogos comunitarios, cientistas sociales, hay sociólogos, politólogos, hay también arquitectos en muchos casos, y la clave que para nosotros, digamos, con la Procuradora lo conversamos de un inicio, en tanto copiamos las experiencias latinoamericanas, era importante que los equipos estén conformados por gente del propio barrio, es decir, que nos pudieran mostrar cuál es la realidad de su propio barrio, para nosotros no caer a los barrios y decir, bueno, acá llegó una oficina de acceso a la justicia que viene de afuera con sus valores, no. Era importante contar con una persona del propio barrio que nos contara, que fuera parte del equipo y que nos guiara dentro del barrio, y además que generara empatía hacia afuera, en tanto los vecinos pudieran ver que alguien de ellos estaba siendo parte de esta experiencia. Entonces se tomaron como empleados referentes de los barrios. Y no solamente se los tomaron, sino en muchos casos, sin formar parte de la planta de empleados, los empoderamos, o en todo caso, digamos, logramos generar talleres y para poder involucrarlos como replicadores, decimos, los empoderamos legalmente para poder replicar cuestiones de derechos, o en todo caso que ellos puedan replicar cuestiones de derechos hacia adentro del barrio, ya sea como mediadores o conciliadores, etcétera. Y obviamente cada atajo no podría funcionar solo, atomizado en cada uno de los barrios, tal cual conté, sino que existe en la Procuración General una coordinación conformada también por profesionales de las distintas disciplinas, que se encarga de recibir en el día a día y digamos las acciones, y coordinar obviamente de manera centralizada las acciones de cada una de las oficinas, y obviamente armar líneas de trabajo. Las gestiones del programa de las oficinas se sostienen a partir de un trabajo articulado con los siguientes actores del territorio: las organizaciones sociales y comunitarias fundamentales, las parroquias y los curas villeros, y ya los otros niveles estatales que están trabajando en los barrios, los centros de acceso a la justicia y obviamente ANSES, RENAPER, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad, entre otras. Estas son las articulaciones de la oficina. Los centros de acceso a la justicia ya eran oficinas, son oficinas que ya vienen trabajando en los barrios, haciendo tareas de acceso a la justicia vinculadas al Ministerio de Justicia de la Nación, especialmente a cuestiones documentales, en cuestiones que están vinculadas a migrantes y a cuestiones de mediación. Nuestro vínculo con los centros de acceso a la justicia es un vínculo muy aceitado en el cotidiano. Lo que nos caracteriza como atajos es la recepción de denuncias. Muchas de las cuestiones que trasuntan en cada una de estas oficinas en los barrios luego derivan o terminan en algún tipo de denuncia, y somos nosotros las que las canalizamos a través de fiscalías o ante el sistema de administración de justicia. Así que la derivación es responsable, y obviamente muchas veces hacemos talleres conjuntos, damos charlas conjuntas, y a veces digamos la tarea conjunta del Estado, ya sea que el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, es homogénea, digamos, de corresponsabilidad, ¿no? La tarea con los curas villeros, bueno, los curas villeros son referentes con un liderazgo muy marcado en los barrios. En la Villa 21, por ejemplo, la tarea del padre Toto, o lo que es la tarea que lleva a cabo el padre Carrara en la Villa 1114, en la Iglesia Madre del Pueblo, decía en la Cacupé, en la Villa 21. Ellos son de alguna manera grandes mediadores sociales que resuelven un montón de problemas que por lo general pasan en el día a día por las pastorales, y también recibimos derivaciones de ellos, recibimos consejos de su parte, información, intercambiamos información, y ellos son parte de alguna manera de nuestro trabajo. Los curas villeros, antes de que existan este tipo de dispositivos, este trabajo que estamos haciendo nosotros lo hacían ellos. Eran de alguna manera, sin ser el Estado, de alguna manera eran los ordenadores sociales de los sectores vulnerables.
hoy trabajamos a la par de ellos y ellos saben que cuando nos llaman o hay algún problema, obviamente nosotros estamos ahí para dar una respuesta. Porque por supuesto a las parroquias, a las iglesias de los barrios llegan por lo general montones de problemas y hay que canalizarlos a veces desde ahí. Bueno, obviamente las organizaciones sociales, nuestro trabajo con las organizaciones sociales y los referentes es plural, no trabajamos en función de una organización o dos organizaciones, sino que pensamos a las organizaciones en su, digamos, en su conjunto, de todos los sectores sociales y políticos, en tanto el trabajo que puede hacer el Poder Judicial es un trabajo amplio y que no tiene un sesgo político necesariamente. Trabajamos con los ESAC del gobierno de la ciudad, trabajamos con los delegados de manzana, porque ustedes saben que en los barrios de Buenos Aires, gracias a las leyes de urbanización, digamos, los delegados de manzana son elegidos por los barrios, son elegidos, las juntas vecinales son elegidas por los vecinos de los barrios y por lo tanto nosotros generamos lazos cotidianos con ellos. Un poco para mostrarles la estadística de algunos casos, cómo venimos llevando algunos casos. Llevamos un total de casos solo en Ciudad de Buenos Aires de 2.257 casos a mayo. Cada caso es una cuestión judicial, porque nosotros dividimos en situaciones prejudiciales o no judicializables, que son montones y las atendemos en el día a día, y los casos a los que ya son cuestiones que judicializamos, que pasan al sistema de justicia y se transforman de alguna manera en algún tipo de legajo o algún tipo de foja o de sumario. Nuestro principio es la desjudicialización, ¿no? Digamos, llevar al barrio problemas, judicializar todo no tiene sentido. Nos parece que lo más importante es tratar de resolver los problemas de la gente sin armar burocracias judiciales, pero muchas veces es necesario judicializar situaciones. En este caso, de aquellas situaciones que sí judicializamos, son 2.257, están divididas en estos porcentajes: en Barracas un 32%, en el Bajo Flores un 27% de los casos, Retiro el 22%, Lugano, que es Villa 20, el 13%, Barrio Mitre, que es un barrio pequeño, en el que viven alrededor de 2.000 personas, en Saavedra el 4%, y el resto, que comprende Atajo Móvil, Rodrigo Bueno, Villa 15 y demás. En tanto, el atajo móvil empezó a funcionar hace poco y la oficina tiene un funcionamiento de menos de 2 meses. De 2 meses tenemos el 2% de las atenciones. Más o menos los porcentajes representan los niveles demográficos de cada barrio. Si Barracas, la Villa 21, viven alrededor de 60.000 personas, por lo tanto, de esta correspondencia con el nivel, digamos, con la cantidad de casos más o menos es proporcional, ¿no? La cantidad de casos que pasan por la 21, Bajo Flores, digamos, tienen que ver con la densidad demográfica de estos barrios, ¿no? Bueno, la distribución por nacionalidad. En los barrios de la ciudad de Buenos Aires se afincan muchísimos migrantes, muchos vecinos latinoamericanos, está la comunidad paraguaya muy fuerte en la 21, la comunidad boliviana y peruana en la Villa 1114. Bueno, un poco la representación está dada por la mitad y la mitad. O sea, trabajamos prácticamente con migrantes, como podrán ver. El nivel de atención está especializado obviamente hacia migrantes, la mitad es perteneciente a ciudadanos argentinos. Esto para mostrar que en realidad temáticas de acceso a la justicia está vinculado a los migrantes, que tienen montones de problemas todavía para insertarse en nuestro país, problemas documentales, problemas de discriminación, problemas de todo tipo. O sea, el derecho de los migrantes es la clave del acceso a la justicia en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En tanto, todavía existen problemas de integración social en nuestra ciudad de Buenos Aires. Existen problemas de integración social, pese a que nuestra Constitución, en su preámbulo, invita al resto del mundo a venir a nuestro país. Las normas de migraciones todavía son dispositivos de exclusión en nuestro país. Y la violación de derechos sistemáticos a los migrantes es notable, ¿no? Estas estadísticas muestran eso. Quienes se acercan a las oficinas son personas que vienen de países limítrofes, con 1000 problemas para poder integrarse y ser ciudadanos plenos de derechos, como son cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. La tasa en relación a la distribución de identidad de género, el 25% masculina, y obviamente la alta tasa de atención sobre mujeres, ¿no? A la oficina o las problemáticas de acceso a la justicia se acercan las mujeres. Las mujeres son portadoras de derechos en nuestros barrios, son las que
les llama la atención la oficina y se acercan. Los hombres nos tienen todavía un poco de miedo. Esto sociológicamente tiene una explicación. Algunos sociólogos que trabajaron en la crisis del 2001, pensaron en los 90 y hicieron trabajos sobre el movimiento piquetero, las organizaciones sociales, ya venían viendo que las mujeres muchas veces, ahí donde no hay trabajo, son las que paran la olla, las que sostienen la casa. No quiere decir que los hombres no lo sean, pero muchas veces ocurre, la realidad muestra que el rol de la mujer en los barrios, entre los sectores vulnerables, es el de canalizador de derechos, las mujeres como portadoras de derechos. Lo estamos viendo en los barrios, no es que sean nuestras clientas, ¿no? Pero sí son las que están preocupadas todo el día sobre los problemas de la casa, los problemas de los derechos de sus hijos, etcétera. Los hombres se acercan, pero en menor proporción. Datos de gestión en general, estas son las temáticas que abordamos en la oficina, mucho familia, digamos, temáticas de familia en general, información judicial, se vienen muchos familiares de presos a las oficinas a averiguar cómo va la causa de su hermano, cómo va mi causa, cómo va la causa de mi papá, tengo a mi familiar preso, cómo mi defensor me atiende, no me atiende, quién es mi defensor. Es decir, mucho de las 2.000 y pico de causas que dije recién, 328 situaciones judicializadas fueron pidiendo información judicial sobre causas, ¿no? Nosotros rápidamente, a través del sistema FiscalNet o haciendo llamados telefónicos desde la oficina, satisfacemos rápidamente ese derecho, el derecho a la información, con y sin detenidos. Violencia de género, esto está también vinculado también a la mayor presencia femenina. Muchas veces en los barrios también está el tema de la violencia masculina, la violencia doméstica. Aquí hacemos un trabajo articulado con la oficina de violencia doméstica de la Corte, que está en la Valle, que lamentablemente está en la Valle Talcahuano, en el centro de la ciudad, y a muchas mujeres en los barrios que son hostigadas por sus parejas, o sus niños son hostigados por sus parejas, tienen que irse al centro de la ciudad a ser atendidas, y a veces tardan horas en atenderlas, hasta lograr una exclusión de hogar o una medida de prohibición de acercamiento. Bueno, la oficina lo que trata de hacer es acortar esos plazos, acortar esos tiempos, y que una mujer que llega realmente después de haber padecido golpes, de haber sido amenazada de muerte, rápidamente nosotros demos una intervención vía la Oficina de Violencia Doméstica y logremos estas medidas judiciales a través de una cautelar o la justicia civil con mayor premura, con mayor velocidad, que a través que haciendo el viaje hasta el centro de la ciudad y llegando hasta la Oficina de Violencia Doméstica. Sin embargo, hay muchos casos que son complejos y los estamos resolviendo, acompañando a esa persona, a esa mujer en ese caso, hasta la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. A veces el viaje hasta Talcahuano y la Valle es inevitable y obviamente hay que hacerlo, pero bueno, lo hacen de manera acompañada. Problemas de documentación de todo tipo, 200 casos, temas de seguridad social, temas obviamente de ocupación de inmuebles, un clásico de los barrios, el tema de las usurpaciones, de la venta o de terrenos, de espacios, y donde ocurren muchas veces fraudes o ocurre violencia entre vecinos para ocupar espacios. Este es el problema del hacinamiento en la Villa 31, en la Villa 21, etcétera. También vinculado de los 114 casos, conflictos entre vecinos, que pueden ser ruidos molestos, lesiones, pueden ser cobros de peaje que se pueden dar entre vecinos, etcétera. Es decir, un poco mostrando el tipo de problemáticas sobre los que trabaja la gestión de acceso a la justicia. Lo que se trata, y esto sí lo vinculo con seguridad democrática, que es un poco el tema del panel, estos son temas de seguridad en realidad. Si uno los ve, uno puede pensar que los problemas, digamos, estos problemas en general se traducen de alguna manera en términos de seguridad. Esto habla de la seguridad social y la prevención social, habla de distintos tipos de conflictos que si en realidad se calientan, conflictos que en realidad se potencian, pueden transformarse en problemas serios de derechos que pueden traducirse incluso en problemas carcelarios o en problemas de violencia institucional. El desactivo o el desactivar de estos pequeños conflictos a través de la agencia, estamos haciendo trabajo de prevención que después no deberían impactar en problemas de seguridad. Por eso vinculo la tarea del acceso a la justicia con la seguridad democrática. No hay seguridad democrática sin acceso a la justicia, sin inclusión social.
Intervenciones o gestiones. Este es el tipo de respuesta que damos por lo general: asesoramiento jurídico, derivaciones, solicitud de acceso a información judicial, denuncias, psicosocial, estos son tareas de contención, con informes psicológicos, etcétera, articulación y con programas internos del Ministerio Público y otros. Acá me voy a detener en el segundo punto. El asesoramiento es el encuadre general de situaciones, el asesoramiento general que lo hacemos todos. Hay asesoramiento prejudicial y asesoramiento judicial. Muchas veces hay causas formadas y hay que hacer asesoramiento vinculada a las causas formadas que ya tienen defensores y demás. Labramos actas sobre esas situaciones y se las remitimos, esas situaciones de asesoramiento jurídico, y se las remitimos a la defensa pública para que tenga en cuenta que una persona fue atendida. En tanto, también la defensa pública se encuentra en el centro de la ciudad y no tiene, lamentablemente, la Defensoría General de la Nación no ha creado un programa similar a este. No es tarea del Ministerio Público Fiscal andar haciendo la tarea de los defensores públicos, pero nosotros brindamos el asesoramiento jurídico y se lo remitimos a la defensa pública. También hacemos derivación responsable, que muchas veces hay temas que no vamos a abordar, no los abordamos, sin embargo hacemos oficios, confeccionamos oficios y los derivamos a las reparticiones que correspondan para que den respuesta a las personas que vienen a las oficinas y no las deriven de un lado al otro sin un papel en la mano. Ustedes saben que la derivación sin un papel en la mano es un puerta a puerta, ¿no? La gente los pobres van siendo peloteados de puerta en puerta. Cuando vos llevas un oficio, cuando una persona lleva un oficio, ese oficio tiene que tener una respuesta. Entonces clausurás la posibilidad de que la persona la pelotee. En tema de denuncia, los pobres están acostumbrados al sistema penal. La verdad que nadan adentro del sistema penal. El sistema de selectividad penal es el sistema pensado para los sectores vulnerables, lamentablemente, y obviamente son los que quedan atrapados en la red. Nosotros tomamos denuncias penales, pero tratamos de no ser denuncismo. O sea, mucha gente en los barrios quiere denunciar a otra gente. Pasa que cuando abrimos una oficina, toman denuncias, bueno, viene gente a querer denunciar cualquier cosa, porque todos tienen una denuncia para hacer. Imagínense, en alta vulnerabilidad social, en alta queja, mucha gente quiere denunciar a cualquier persona. Entonces, tratamos de no fomentar la denuncia, sino en todo caso hacer denuncia responsable, informar qué es una denuncia, en qué consta una denuncia. No disuadimos la denuncia, pero sí tomamos denuncia con consentimiento informado, o sea, informamos a aquel que quiere hacer una denuncia, la entidad que tiene, porque también ocurre lo contrario. A veces una persona viene con mucha buena fe a hacer una denuncia y parece que tiene entidad, y nosotros sabemos que esa denuncia no va a llegar a nada, que la va a cajonear un fiscal, etcétera. Entonces tratamos de tomar denuncias sobre aquello que tenga realmente una entidad y que sabemos el fiscal la va a impulsar, la va a instruir y va a llegar a buen puerto. En ese caso, por eso tenemos una tasa baja de recepción de denuncias, porque la política criminal que pensó la Procuradora respecto de este programa es justamente la recepción de denuncias en función de delitos que digamos que van a tener una entidad a la hora de ser investigados. Bueno, distribución de agencias de Estado a los que se deriva, donde se hace derivación, mucho al patrocinio jurídico de la UBA, mucho a lo que es DGN. Esto muestra un poco el déficit en términos de el déficit de la defensa pública en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, yo no es que voy a criticar, yo fui defensor oficial durante 7 años y durante estos 7 años fui defensor de menores. Más, el año pasado cuando vine acá, vine como defensor público de menores, y la verdad que lo que yo siempre quise hacer es instalar mi Defensoría de La Plata, en la que yo trabajaba en uno de los barrios de La Plata, y moverla ahí. Le planteé esto a la Procuradora y la Procuradora se quejó y me dijo que estaba loco. Digo, no, yo estoy loco, la alquilo yo el inmueble en el barrio y la instalo ahí. No, que eso no se puede hacer. Cuando la Procuradora me propone hacer esto, digo, bueno, es lo que yo quería hacer. Pero lo que yo me encuentro que los defensores públicos tienen déficit de patrocinio. Si de las 2000 y pico de casos nosotros estamos derivando prácticamente en términos de valor, digamos, al patrocinio jurídico de la UBA y a la Defensoría General de la Nación, es porque en realidad hay un déficit notable en términos de acceso a la justicia por parte de los defensores públicos de Cava. Es lamentable, en realidad, es lamentable, lo debo decir. Se lo dije a la Defensora General de la Nación, se lo dije porque le dije que tenía que crear un programa parecido al nuestro. Me miró y me dijo, no, con los defensores que estamos bien. Bueno, está muy bien
bien. Pero bueno, creo que hay que seguir peleando para que la defensa pública sea verdaderamente autónoma, esté fortalecida y llegue a los barrios, porque el déficit de defensa pública, digamos, los pobres no tienen defensores que los patrocinen. Sí tienen vivos en los barrios que montan estudios jurídicos con montón de cartelería. Es increíble porque nosotros instalamos la oficina y a las 2 cuadras hay un abogado que en realidad es un trucho, que instala carteles por todos lados, pero carteles en la puerta, que atiende todo, hace lo mismo que hacemos nosotros, pero les cobra muchísimo dinero. Y una vez vino una persona a la oficina diciéndonos: tengo este problema, vengo del abogado de la esquina que me cobra 20.000 pesos en efectivo de entrada, y nosotros lo hacíamos gratis en el momento, a 2 cuadras de distancia. Es decir, el déficit de la defensa pública es también el aprovechamiento de algunos abogados en los barrios que son caranchos y viven de los pobres. Distribución de áreas, programas, unidades. Bueno, muchas de las derivaciones las hacemos hacia adentro del Ministerio Público Fiscal. Esto es muy importante. El programa Atajo fue creado también para abrir la puerta al Ministerio Público, para remover los obstáculos del propio Ministerio Público. Sobre todo, desde la decisión de la Procuradora Gil Carbó de crear distintas áreas temáticas adentro de la Procuración, el programa Atajo es la puerta de entrada de derivación hacia esas áreas. Es decir, no solamente el programa distribuye las problemáticas de los barrios entre las fiscalías correccionales, criminales, administrativas y demás, sino que también distribuye esta conflictividad hacia adentro de la propia Procuración. Por ejemplo, con lo que es la DOVIC, la Dirección de Atención a Víctimas, la Procubin, con lo que es la Procuraduría contra la Violencia Institucional, el programa de género, la Procelac, con tema de lavado de activos. En realidad, ahí con la Procelac trabajamos mucho crédito abusivo, con la Procuraduría de Trata de Personas y con la Fiscalía especializada en temáticas de seguridad social y PAMI. En los barrios hay muchísimas de estas problemáticas, obviamente, violencia institucional, cuando los pibes los lastima la policía, los golpea y abuso de la fuerza de seguridad, rápidamente tomamos una denuncia, se la mandamos a la Fiscalía y se la mandamos al doctor Abel Córdoba, que trabaja en la Fiscalía de Violencia Institucional y impulsa la causa para el caso o acompaña a la Fiscalía en la que ha caído la denuncia para que esa causa, para que esa vejación, esa tortura, ese apremio se investigue. Con el programa de género, como mostré, la temática vinculada a violencia de género es alta, por lo tanto aprovechamos los insumos de la Procuraduría en género para impulsar las causas y hacer acompañamiento. Trata de personas, ni se imaginan. Hemos tomado muchísimas causas, denuncias en los barrios por trata con fines de explotación laboral, los talleres clandestinos en la Villa 1114, los talleres clandestinos en la Villa 21, trata con fines de explotación sexual. Muchísimas chicas a veces desaparecen en los barrios y vuelven a aparecer a los 2 o 3 días porque son raptadas, cooptadas, trasladadas. Rápidamente los vecinos saben que cuentan con la oficina para hacer la denuncia. Nosotros cursamos el oficio de inmediato a la Protex para que se lleve a cabo la investigación o la inteligencia criminal para tratar de hallar a la persona. Nos tocó que una chica desapareció en la Villa 1114, se tomó la denuncia inmediatamente en la oficina de la 1114 y en el día fue hallada en un hotel de Retiro secuestrada. En el día fue hallada por personal de Gendarmería en uno de los hoteles cercanos a Retiro. Es decir, algo que quizás a la mamá, a la papá de esta chica le hubiera costado ir hasta la Fiscalía, hacer la denuncia, lo hizo rápidamente en la misma manzana en la que vivía. Distribución de problemáticas, bueno, esto ya un poco lo conté, en función de las denuncias que tuvimos. Estas son las denuncias, tipo de denuncias que se hicieron en las oficinas, distribuidas violencia de género, institucional, trata, lo que explicaba recién. Y con esto cierro, no los quiero dormir. Durante el programa, además de de todo el tipo de intervención judicial, como hice referencia hasta ahora, se viene haciendo, también lo que hace es actividades de promoción y difusión de derechos. La idea es empoderar legalmente a los barrios en temáticas vinculadas a los derechos. En tanto, nosotros sostenemos que las necesidades
insatisfechas no solo son económicas, sino también son legales. Es decir, las necesidades legales insatisfechas de los barrios son muy altas y la percepción del sistema de justicia que tienen los ciudadanos del Gran Buenos Aires es una percepción real sobre que el sistema de justicia no existe. La verdad que no existe, o en realidad es un sistema opaco, es inentendible, o directamente el sistema de justicia es el sistema policial. Esto es un poco la realidad de la seguridad no democrática, ¿no? El sistema de justicia para los pobres es la policía, la comisaría, la policía del barrio, ¿no? Entonces, esta no sé si es una distorsión, es una realidad. Este bloqueo o esta necesidad legal insatisfecha hace necesario toda una pedagogía, un esfuerzo institucional, por lo menos por parte de la Procuración, por llegar a los barrios con una pedagogía de derechos, ¿no? Pensando en Freire. Y en esto también el vínculo con el Ministerio de Educación, a partir de un convenio que celebramos hace muy poco con la subsecretaría en la que encabeza Gabriel, para llegar también a las escuelas de los barrios, y no solo a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, sino a todas las escuelas del país, y el notable esfuerzo que está haciendo el doctor Silioni para lograr llegar a pensar la inclusión de derechos en las escuelas en relación a los barrios. Y de ahí la importancia de todas las cartillas, de todas el material didáctico que está elaborando el Ministerio de Educación para trabajar el tema de la violencia en las escuelas en relación a la comunidad, ¿no? Esto es clave. Y nuestro objetivo es, obviamente, consolidar replicadores en los barrios sobre temáticas de derechos, o que se empoderen en temáticas de derechos para poder resolver problemas cuando nosotros no estemos ahí. Obviamente que el maestro es el replicador natural, es el maestro de escuela es el replicador natural, porque ahí donde no estamos nosotros está el maestro, ¿no? El maestro que recibe todos los días los problemas de los pibes, o que recibe los problemas que los pibes traen de las casas, ¿no? Entonces es él quien muchas veces se entera del abuso sexual que hubo con respecto de la hermanita de uno de los nenes, con el nene, o que tal portaba un arma, o que vino tal fulanito con un arma a la escuela. Es decir, toda la problemática pasa por el ámbito escolar. Bueno, la necesidad de que nuestro programa se acerque a las escuelas y cuente un poco qué es el sistema de justicia, o cuál puede ser la otra cara del Ministerio de Justicia que estamos pensando, ¿no? Trabajando en corresponsabilidad con el Ministerio de Educación, o con los ministerios de educación con los ministerios de educación de cada una de las provincias, ¿no? Hasta ahora, de acuerdo a la planificación de tareas, hicimos 79 actividades en los barrios, con un total de asistentes 2.321 asistentes, y por lo general, bueno, estos son las temáticas que abordamos en cada taller: violencia de género, violencia institucional, derechos humanos, actividades recreativas de promoción en general, ingreso democrático, trata de explotación, etcétera. La tarea de promoción y difusión de derechos para satisfacer necesidades legales, ¿no? El acceso a la justicia subjetivo y no tanto objetivo, la percepción de la gente sobre el nivel de derechos. Bueno, estas son algunas fotos de lo que fue el lanzamiento del programa, con la procuradora, con el secretario de Justicia, con el cura Villero de la Villa 21, actividades, aperturas, fotos de las aperturas de las oficinas. Esta es la oficina de la Villa 21, esta es la oficina de la Villa del barrio Mitre. Bueno, y por último tenemos un programa de radio en el que estamos difundiendo en lo que es la Radio Madres de Plaza de Mayo, todos los días jueves a las 12 del mediodía en AM 530, estamos contando lo que estamos haciendo. A la vez el programa se vuelve a pasar en las radios comunitarias de todas las villas, es decir, se vuelve a reproducir en cada uno de los barrios. Es decir, estamos tratando de hacer cada vez más conocido en un boca en boca el dispositivo que estamos construyendo. Nada, hasta acá. El programa es incipiente, el programa tiene un año, el programa busca expandirse al resto del país. Nosotros no renovamos cargos en octubre, así que pensamos en una planificación de acá 2, 3, 4 años. Creemos que la Procuradora va a seguir, por lo tanto la idea es que exista un programa fuerte, un programa extenso, inclusivo por parte de la Procuración, y que en realidad cambie la realidad de nuestra justicia, la cara de nuestra justicia, que está distante de la gente, que es impopular, que todavía es aristocrática,
y que lamentablemente tiene una deuda pendiente con los sectores populares. Entonces, este tipo de programas es lo que de alguna manera se debe pensar como programas de la democratización de la justicia. Este tipo de programas lo que buscan es volver a tratar de que la gente crea en la justicia, ¿no? Porque uno cuando va a la calle le pregunta a la gente o desde las oficinas, ¿crees en la justicia? No, son todos coimeros, o la justicia no existe, el juez no nos atiende. Es decir, volver a articular a la justicia con la gente es volver a producir confianza, y la gente cree en la justicia cuando la ve, si no, no cree en la justicia. Esto es muy importante, y esto es seguridad democrática. La creencia en una nueva justicia, el que el vecino esté cerca de la justicia y vuelva a creer en los jueces, en la justicia, es seguridad democrática. Muchas gracias.